nosotros en la pista de donde despegó el avión, donde fallecieron 4 personas. Entre las personas estaba el diputado Walter Harms y también su hermano Carlos Harms, a quien se le pudo identificar primeramente porque él salió despedido de la aeronave. Y vamos a hacer el trayecto. Acá a bordo del vehículo vamos a mostrar el trayecto que hizo la aeronave para que ustedes puedan ver. Esta pista tiene 800 metros. Y también para cuidarnos un poco de la lluvia, porque está lloviendo en estos momentos y ustedes se pueden fijar al fondo cómo está el clima. Y este es el trayecto que hizo la aeronave. Tuvo que tener una velocidad de aproximadamente 150 a 180 kilómetros por hora para ir por esta pista que ustedes ven cómo está. Incluso van a ver el movimiento de la cámara, que no es una pista que tenga muy buen trayecto. No es una pista lisa, no es una pista que se pueda, en este caso, utilizar a alta velocidad. A los costados, incluso ustedes pueden observar que hay un pasto bastante largo, que sería de entre 40 a 50 centímetros aproximadamente la altura del pasto. Y estamos acercándonos. Este es el trayecto que hizo la aeronave. Por acá ya debería de haber subido. Acá ya debería de haber tomado vuelo la aeronave, como para poder evitar la colisión contra el árbol. Estamos por acercarnos al final, en este caso de la pista. A lo lejos ustedes van a ver incluso también la marcación que existe aquí, que es el final ya de la pista. A unos 300 metros antes de llegar a la pista, al final de la pista, se debería de haber, en este caso, debería de haber despegado ya la aeronave. Y acá vemos en las imágenes que estamos acercándonos al lugar donde finalmente chocó por este árbol que van a ver ustedes. Acá termina la pista. Este es el trayecto que hizo y acá termina la pista, y ahí ese árbol. Ustedes se van a fijar que incluso le falta una parte. El ala izquierdo es el que tocó y prácticamente derribó parte de la rama de este árbol que estamos viendo en las imágenes. Y a unos 770 metros del lugar ya capotó la aeronave, y ahí ni bien cayó, se incendió. ¿Por qué? Porque el combustible de una avioneta es muy, pero muy inflamable, mucho más que el combustible común que conocemos, combustible de aviación. Y además, no solamente inflamable, sino que explota rápidamente ese combustible. Y según el cálculo que estaban haciendo, tenía combustible para una autonomía de vuelo de 4 horas. O sea que podía haber hecho un vuelo de ida y vuelta a Asunción tranquilamente. Tenía combustible de sobra, según lo que estuvieron adelantándonos algunos investigadores de accidentes de la DINAC, quienes vinieron al sitio como para poder hacer este trayecto. Y midieron la altura del árbol, y tiene una altura aproximadamente de 10 metros este árbol que ustedes ven en las imágenes, pero la aeronave tomó a la mitad de este árbol, o sea que solamente logró subir 5 metros, no subió lo necesario, que debería de ser unos 50 metros. Ya aquí al finalizar la pista ya debería de estar en el aire unos 50 metros aproximadamente de altura, pero no pudo obtener esa altura necesaria, y es por eso que cayó finalmente esta aeronave y rápidamente se incendió. Hicimos el trayecto, mostramos todo lo que ocurrió y también en dónde fue que tuvo el primer incidente. Al chocar contra el árbol, ahí ya perdió prácticamente una estructura del ala izquierdo, y esto es lo que le imposibilitó seguir y que rápidamente echó a la aeronave, y posteriormente ya la explosión al tocar el suelo a unos 70 metros de este lugar donde nos encontramos.
Raúl, por la descripción tuya y también por viendo el trayecto, cómo quedó también este árbol, nos lleva incluso hasta pensar en algún problema mecánico previo al intento de despegue, porque si bien ya se termina en ese punto la pista, tendría que ya haberse estado elevado, o sea, tendría que ya haberse estado elevando a cierto metro, en este caso la aeronave, Raúl. Sí, 50 metros debería de estar ya arriba. En ese punto. Y este árbol tiene 10 metros. Pero la aeronave rozó, o sea que echó parte de la rama a la altura de 5 metros. O sea que ni 10 metros alcanzó la altura de esta aeronave. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué fue lo que imposibilitó de repente? ¿Qué fue lo que imposibilitó de repente que la aeronave se elevara, Raúl? Sí, lo que nos estaban explicando desde los investigadores de la DINAC es que aparentemente, ustedes vieron el trayecto, sí, el largor del pasto de esta pista y también la lluvia que cayó antes, porque hay que decir que antes de que este avión despegara, cayó una intensa lluvia, un aguacero de aproximadamente 20 minutos. ¿Y qué fue lo que pasó? Aparentemente, esto según la primera presunción, es que el avión tomó toda la velocidad, unos 150 a 180 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasó? No alcanzó esa velocidad porque la rueda estaba patinando. Porque la rueda estaba patinando por el agua que había acumulado, en este caso en el pasto. Y cada vez que patinaba retrocedía, según esto me explicaron, retrocedía unos 30 centímetros cada vez que hacía ese trayecto y patinaba la avioneta, retrocedía 30 centímetros y esto imposibilitaba a que pueda tener la velocidad necesaria. El motor estaba a toda marcha, aparecía como si fuera que estaba a unos 180 kilómetros por hora, pero no en la realidad, porque la pista estaba mojada y el pasto estaba largo, según lo que nos estaban explicando, y es por eso que no tenían la altura necesaria. Otro hecho puede ser el problema mecánico y ahora ya llevaron el motor hasta la DINAC para de esa manera tratar de verificar si efectivamente hubo una falla en el motor que imposibilitó a que esto pueda tener la altura correspondiente y de esa manera evitar esa tragedia. Ahora, Raúl, hicimos el seguimiento junto con ustedes de todo este trayecto de la pista. Fuera de lo que estás mencionando, además de la altura del pastizal, del árbol que vemos ahí en fondo, ¿existe algún otro impedimento que pudo haber complicado la visibilidad del piloto al momento del despegue? No, solamente esto. Voy a retroceder un poco más para que ustedes puedan observar qué es lo que hay al final de la pista. Solamente ese árbol. Al finalizar la pista solamente es ese pequeño árbol que está ahí. No debería para la aeronave. Como ya había mencionado, a este trayecto que estamos haciendo nosotros en este lugar ya debería de haber tenido unos 50 metros de altura. ¿Cuál es la distancia? Lo mínimo. ¿Cuál es la distancia, metros. Raúl? La distancia entre el final de la pista y la ubicación de ese árbol. Y este es el final. Y 5 metros. Ahí vemos, en este caso, el final de la pista. Ahí se puede ver con ese cartel que está ahí. Y ahí está el árbol, cerquita. Porque justamente estabas mencionando el punto donde uno presumiría que el avión va tomando vuelo, pero por lo que parece empezó recién a elevarse ahí, justamente en ese punto, al finalizar la pista. Sí, y ahora vamos a hacer el trayecto hasta donde está la aeronave. Con respecto a la Acá pista... vamos a mostrar, ahí está el árbol. Ustedes ya vieron que está ahí. De acá del árbol, para que pueda caer, se siguió un trayecto de 70 metros. Que capotó directamente esta aeronave. Está lloviendo ahora de manera intensa acá en el lugar.
Ustedes van a fijarse incluso que están cayendo destellos. Y estamos llegando al lugar donde finalmente... Sí. Raúl, en esa cayó. zona... Acá en este... Sí, Raúl, te estaba consultando, ¿en esa Sí. zona existe alguna caseta, algún puesto de control, alguien que pueda, en este caso, cuando hay alguna urgencia, acudir hasta ese punto? ¿Qué se ve en ese lugar? Acá no hay nada, acá solamente hay una plantación de mandioca, pero sí, desde el inicio de donde nosotros comenzábamos, hay un hangar y la ruta PY03 en el kilómetro 173 está cerquita. 2 kilómetros aproximadamente es lo que nos lleva a llegar hasta acá, 1000 metros, a lo sumo 1000 metros, porque la pista tiene 800 metros. Y para entrar de la ruta principal, de la ruta PY03, solamente nos lleva 1000 metros. Y acá finalmente es donde cayó la aeronave. Ya retiraron casi por completo la aeronave y llevaron los uniformados hasta la comisaría 16, la comisaría local que intervino. Acá finalmente fue que cayó. Ustedes van a fijarse ahí que hay todavía un poco de restos de la aeronave, que no quedó prácticamente nada, solamente algunos hierros retorcidos lo que pudieron llevar de este sitio. Raúl, con respecto a la pista, ¿es un espacio de uso público, es un espacio privado, Raúl? La pista es un lugar privado, pero que se encuentra cerca de la ruta principal. Ya vamos a agarrar nuevamente nosotros para poder salir porque está lloviendo de manera intensa. Vamos otra vez nuevamente a la pista. Y ahí ustedes ven el árbol y en la distancia que hubo del primer impacto a la caída de la aeronave. No fue un trayecto largo el que hicieron como para que pueda caer nuevamente esta aeronave. Fue un trayecto bastante corto que no tuvo la altura correspondiente y es por eso que cayó al precipicio y ni bien tocó suelo ya directamente explotó, porque según los vecinos escucharon 2 a 3 explosiones aquí desde el lugar donde ocurrió. Raúl, entre otras informaciones que también están, digamos, pendientes para confirmar, se habla incluso de que esta aeronave tendría un dispositivo que tendría que haber emitido algún tipo de alerta al momento de generarse este tipo de incidentes. Y se habla inclusive de que no se dio o que no funcionó ese sistema en particular. ¿Se sabe algo al respecto de ese dato? Bueno, vamos a recuperar entonces la comunicación con nuestro compañero Raúl Bogarín, que está trabajando en vivo, en este caso desde la ciudad de Guayaquil, en el departamento de San Pedro. Las imágenes justamente del fallecido, el diputado Walter Harms, una de las 4 víctimas fatales de este accidente, por el momento, que es la información que se maneja. Ahora, ahí bien nos mostraba justamente Raúl el árbol, que uno decía que había tocado la copa, pero en realidad decía parte del ala, incluso rozaba la parte izquierda. Y se nota, digamos, un giro aparentemente que hace el piloto y ahí ya pierde totalmente el control. Entre el final de la pista y este árbol nos decía que hay pocos metros, menos de 10 metros inclusive, y son 70 los metros que luego terminó cayendo esta aeronave. Así mismo. En caso de que haya tenido, bueno, la información preliminar de los profesionales que fueron a inspeccionar el lugar es justamente que haya tenido incidencia la lluvia y también la pastura en este caso. Por eso le hacía la pregunta de si el pastizal en este caso, de que haya tenido también incidencia. Por eso le hacía la pregunta de si en un lugar privado se tendría que tener un cierto nivel de control con respecto a esta situación, de mantenimiento también de la pista. Parece que retomamos la comunicación. Sí, estamos contigo nuevamente, Raúl. Sí, ya vamos nuevamente saliendo del lugar y de esta manera llovió ayer un aguacero grande y que ahora nosotros haciendo este trayecto, Oliver, Dani, realmente notamos que sí nos vamos por el Pasto, no por la zona central,
sí hay un importante retroceso porque el auto llega a patinar, la camioneta en este caso, y hay un cúmulo importante de agua ya en la pista central, por decirlo de alguna manera. Por eso, Raúl, te hacía la consulta de si este es un lugar privado, porque de alguna u otra manera se habría tenido, si llegó a tener incidencia, en este caso el pastizal y también la pista mojada, se habría tenido que tener en cuenta esta situación para... Por parte de las autoridades. Claro, por parte de las autoridades o en todo caso los propietarios mismos del predio, para la utilización o para la habilitación misma del lugar para poder despegar o descender en este caso. Y ese es otro punto que van a analizar desde la DINAC, si finalmente está habilitada la pista o de lo contrario no contaba con los requisitos necesarios, pero según los vecinos acá todos los días vuelan aeronaves, no solamente este es el único, incluso antes de que despegara esta aeronave, uno voló antes de que venga el temporal, ya en la pista que estaba seca, no la pista mojada. Incluso les voy a hacer escuchar, compañeros, un audio del piloto que mandó consultando acerca del estado del tiempo a un colega que le preguntó si qué tal estaba. Vamos a ver si lo podemos escuchar acá, el audio. Hola camarada, ¿qué tal? Camarada, esa masa roja ahí, vos. Vamos a poner. Hola camarada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Camarada, esa masa roja ahí, vos sí que va a entrar en Azu. Yo estoy ahora en Santaní y quiero salir para Azu, pero tengo miedo que me agarre ese está ahí nomás ya, ¿verdad? No sé si lograron escuchar. Sí, se escuchó perfecto, Raúl. Ahora, Raúl, ¿el que habla en ese audio es el piloto de la aeronave que cayó o es del otro que salió previamente? No, de la aeronave que cayó. Él consultaba acerca de este fenómeno que estaba viniendo, el tiempo, y por esa razón ellos esperaron un poco y luego recién salieron de este lugar. Después de, en este caso, caer la tormenta, por decirlo de alguna manera. Un aguacero fuerte fue lo que cayó. Ahora ya está lloviendo con mayor intensidad. Y acá es la ruta PY03 en el kilómetro 173. Justamente ahí ustedes van a poder observar. Sí, Kilómetro 173 es donde nos encontramos. Y ahí a un costado se puede observar muy bien la pista de aterrizaje, la pista de este lugar. Ahí ustedes ven. Este sería como el inicio, en dirección hacia el árbol. Este sería, en este caso, el inicio, como para ir hacia el árbol. Sí. De acá comienzan y luego van hacia donde está el árbol. Así es. Raúl, te consultaba previamente acerca de ciertas informaciones que también se van manejando al respecto y que están pendientes, aclaro yo, de confirmación o no, porque se hablaba incluso de que la aeronave no habría activado un cierto dispositivo para emitir una alerta al momento del accidente. ¿Se sabe algo acerca de ese punto? Eso todavía no está confirmado, pero sí efectivamente no se activó ese artefacto que le da la posibilidad a la DINAC rastrear esta aeronave y también en caso de cualquier accidente, inconveniente, poder saber el lugar exacto donde se encuentra la aeronave. Con ese dispositivo fue que llegaron a encontrar el avión donde viajaba el exministro de Agricultura. Estamos hablando de Luis Neikin, quien falleció el 25 de julio del año 2018 en un trágico accidente aéreo junto a otras personas también. Se acordarán ustedes de ese caso muy trágico y ellos sí tenían activos. Acá lo que posibilitó a que se pueda encontrar rápidamente a esta aeronave es que los vecinos avisaron, porque no está tan lejos de la ruta, se puede observar, incluso escucharon, vieron despegar a algunas personas a la aeronave, pero no
no pudieron filmar esa parte. Hay un video que está circulando, pero no corresponde. Ya la fiscalía también aclaró que no es el video el que está circulando mediante redes sociales. Así es, Raúl, justamente hace instante nada más estábamos compartiendo también esa información para poder justamente eliminar cualquier tipo de dato erróneo al respecto con relación a lo que ya confirmaba el Ministerio Público. En este caso también hay que señalar, Raúl, si ese artefacto del cual estábamos conversando, eso no corresponde a lo que sería la caja negra de las aeronaves, o para este caso existe algún otro dispositivo que permita a los investigadores conocer más acerca de qué fue lo que realmente aconteció en ese lugar. Las balizas le llaman a eso. Una vez que se toca el suelo o tenga algún desperfecto, incluso nos decían los investigadores de accidentes de la DINAC que algunas veces algunos mecánicos manipulan, golpean un poco la aeronave y ya se activa eso directamente e informa a la DINAC. Con la sensibilidad que se maneja esas balizas, le llaman de esa forma, y que aparentemente no tenía o no estaba activo, pero que no funcionó, eso ya está confirmado, no funcionó porque la DINAC no recibió esa alerta. En este caso, Raúl, en el lugar ya no existe ningún tipo de elemento para investigar, todo eso ya fue levantado del sitio. Exactamente, ya se levantaron. Los restos de la aeronave fueron llevados hasta la comisaría 16 de Guayaibí y el motor que va a ser peritado hasta la DINAC, eso sí lo llevaron. ¿Y se estima un periodo de tiempo en el cual se va a tener un resultado al respecto de esta investigación? Aún no pueden decir, tienen que verificar primeramente cuál es el inconveniente del motor, después tienen que hacer otras diligencias y creo que va a llevar su tiempo. No pudo precisar cuánto, pero sí tiene un largo proceso. Bueno, perfecto, Raúl, muchísimas gracias por todos estos detalles. Igualmente nosotros quedamos muy atentos a cualquier otra información para sumar a este caso. Vemos también otros detalles y al respecto de este resultado del cual estábamos conversando previamente. Es así, vamos a volver en cualquier momento y ustedes ya se van a fijar la inclemencia del tiempo. Tushao, tormenta, rayos. Y de esta forma estamos aquí en la zona del departamento de San Pedro Guayaibí. Hasta luego, Raúl, muchas gracias.